¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esperemos que se vayan conectando y díganme si escuchan bien y así empezamos con el teórico. Bueno, se escucha bien, ¿no? Bueno, acá me dicen que escuchan bien. Eh, bueno, espero 2 o 3 minutos más que se conecten todos y empezamos. Bueno, bueno, hoy habíamos quedado en trabajar algo en relación a Foucault. Eh, no sé si ustedes han visto en otras materias algún texto, imagino que alguna idea tienen. Eh, de todas maneras, mi idea era hoy transmitirles una especie así de visión bastante panorámica sobre los textos de Foucault y en función de eso tratar de ubicarlos en relación al programa de la materia, ¿no? Eh, Acá me dicen que se escucha bajo, voy a tratar de hablar más fuerte, me parece que el volumen del micrófono estaba bien. Eh, Les decía entonces que les iba a dar un panorama de fútbol muy general en función también de ubicarlos en el programa de la materia, ¿no? Eh, Como dificultad, así a veces para empezar a hablar de Foucault, tenemos que tener en cuenta que no es un, o los textos de Foucault no hacen sistema en el sentido que no es una totalidad uniforme, sino que generalmente, como todos los autores, va haciendo cambios, va repensando lo que dice, pero él se opone fundamentalmente a la idea de sistema así como algo cerrado. eh, yo voy hablando y voy mirando lo que ustedes me dicen. Acá me comentan que vieron el poder psiquiátrico en filosofía en primer año y el nacimiento de la biopolítica. Bueno, eh, textos que vamos, por lo menos el poder psiquiátrico lo vamos a ver este año. Les decía que entonces que Foucault no se opone a un sistema cerrado y cuando le preguntan si él
si sus libros o para qué servirían sus libros. Él dice que más que pensar en una metodología, que tampoco hay una metodología única en sus textos, le gustaría que sus libros sean como una especie de caja de herramientas, dice, que la gente que lo lee tome algunas cosas que plantea como una herramienta para seguir investigando. Eh, Eso como primer acercamiento, entonces, bueno, es difícil hacer un resumen, por así decirlo, de la obra de Foucault. Eh, Generalmente hay dos maneras de acercarse. Una, la más difundida, es dividir la obra de Foucault en tres etapas. Eh, la otra manera, que no se opone, sino es tomar un tema, por ejemplo el tema de la subjetividad o el tema del saber, y ver cómo Foucault lo va desarrollando en distintos textos, ¿no? Como pensaba en la clase de ayer, la manera más didáctica como primera aproximación me parece esta cuestión de dividir eh, en tres etapas la obra de Foucault. Una primera etapa que se conoce como la época arqueológica, que tiene que ver con lo que él plantea como arqueología, ¿no? Eh, Ahí es la época en donde aparece cierta influencia del estructuralismo y al mismo tiempo eh, Foucault se empieza distanciar explícitamente del estructuralismo. Los textos que pueden ubicar en esta etapa son la historia de la locura, el nacimiento de la clínica, las palabras y las cosas, y el texto que un poco se ubica como cerrando esta etapa y abriendo la que viene es la arqueología del saber. Eh, Les comento más o menos primero los textos de cada etapa y después volvemos un poco a la descripción y a los conceptos más importantes de cada etapa. Eh, la segunda etapa, que se conoce como la genealogía en Foucault, eh, este término tiene que ver con la lectura que él hace de Nietzsche, que entre paréntesis ustedes lo van a ver esto en los prácticos en un texto que se llama Nietzsche, la genealogía y la historia. Eh, en relación a la arqueología, en los prácticos van a ver un texto que se llama ¿Qué es la arqueología?, que es una entrevista que le hacen a Foucault. Los textos entonces de la segunda etapa es Nietzsche, la genealogía y la historia, el orden del discurso, microfísica del poder, eh, y vigilar y castigar, que es a lo mejor el texto más conocido y un texto clave, ¿no? Eh, También suelen incluir los comentadores de Foucault en esta etapa el texto La voluntad de saber, que es el tomo 1 de la historia de la sexualidad. Eh, la genealogía tiene que ver fundamentalmente con la introducción de toda la problemática del poder en la obra de Foucault. Y como tercera etapa, donde Foucault se empieza a preguntar ahí por los modos en que se produce la subjetividad. Eh, Algunos la llaman etapa ética Foucault, porque él se pregunta por la ética también como una manera casi de autotransformarse en algún momento, lo plantea así, donde van a encontrar así como temas centrales el problema de la gobernabilidad
y de la subjetividad, ¿no? O de la subjetivación, si lo quieren decir de otra manera. Entonces, ahí como textos claves tienen los tomos segundo, tercero y cuarto de la historia de la sexualidad, el uso de los placeres, el cuidado del sí y las confesiones de la carne. Paralelo a esto van a encontrar distintos textos de Foucault en las distintas etapas y van a encontrar también las clases que él daba en la cátedra que se llama Historia del Pensamiento. Ahí tienen, bueno, el poder psiquiátrico es de los años 73, 74, que correspondería más eh, a la etapa de la más genealógica, ¿no? Eh, en esta última etapa tienen un texto que edita las, no que edita, que refleja las clases de él, eh, bueno, el nacimiento de la vía política, y otro que se llama hermenéutica del sujeto, a lo mejor lo han visto en, en alguna reseña sobre Foucault, ¿no? Bueno, esto entonces sería como para que se ubiquen, si no, no han leído nada de Foucault, más o menos los textos que corresponden a cada etapa. Ahora, como les decía recién, les comento también lo clave para entender cada etapa. Y como también como aproximación general, eh, si ustedes quisieran hacer una especie de resumen de Foucault, cosa que es complicada, les digo, eh, eh, a lo largo de estos textos que le mencioné, se van a encontrar que Foucault va a cuestionar siempre cualquier esquema trascendental o a priori que no tenga en cuenta la historia. Él va a pensar siempre que el saber, el sujeto y el objeto de estudio, si lo planteamos en términos epistemológicos, van a estar siempre producidos por una serie eh, de reglas que tienen una historia y que se van a ir dando en determinado momento y en determinado contexto social. De hecho, los análisis que él hace son fundamentalmente centrados en la cultura europea, ¿no? Y en, en ese sentido, entonces, eh, podemos pensar, bueno, que Foucault va a lo largo de sus textos va a poner siempre entre los sujetos y el mundo, y casi entre los sujetos o entre uno y uno mismo, eh, una serie de discursos, lo va a llamar en algún momento, en un momento anterior va a hablar de una episteme, después va a hablar de dispositivos, ya los vamos a ir explicando un poco, eh, pero digamos, esas epistemes o esos dispositivos, aquello a lo mejor que si quieren pensarlo en términos más estructuralistas, bueno, la episteme es un concepto que muchos lo asociaron a la idea de estructura. Digo, la episteme en Foucault como una especie de estructura. Después vamos a ver que no es tan así, pero la idea es entonces que siempre esos dispositivos o esas formaciones discursivas no están regidas por ningún a priori, se dan en el curso de la historia, ¿no? Entonces, eh, de ahí que bueno, va a criticar a todas las teorías tradicionales del conocimiento porque plantean bueno, que el conocimiento se podría deducir a partir de las cualidades o de las facultades del sujeto. Vieron la teoría esta, bueno, se conoce, por ejemplo, que plantea el empirismo a partir de los sentidos y mediante leyes de asociación se produce el conocimiento. En Foucault se van a encontrar con que no hay una teoría unívoca
o única del conocimiento, sino que el conocimiento, y él va a hablar más del saber, es siempre un producto histórico, ¿no? Eh, con la idea, les vuelvo a repetir, de sujeto también. Él va a decir que el sujeto siempre es un producto de algún dispositivo de saber y poder, ¿no? Y eh, entonces, en general, les decía yo, se van a encontrar con análisis históricos y también va a criticar las filosofías de la historia que planteaban una especie de recorrido de la historia a priori, digamos, la idea de que, bueno, había un origen que se desarrollaba linealmente para llegar a un final y eso estaba como calculado o había alguna referencia trascendental que organizaba ese camino. Para Foucault la historia no va a ser ni lineal ni va a tener un sentido prefijado, sino que va a ser una historia con rupturas, con cortes, con superposiciones y en ese sentido va a ser una historia que tiene que ver más con acontecimientos eh, que producen rupturas y con el azar. No hay una predeterminación para la historia, ¿no? Eh, Esta idea de una historia con cortes y con rupturas la van a encontrar en muchos de los textos de Foucault. Eh, Concretamente puestas en juego cuando él analice distintos fenómenos, ¿no? Eh, Eso en términos generales, ¿no? Él cuando le preguntan, más que cuando le preguntan, cuando escribe un artículo sobre su propia obra en los últimos años de su vida, dice algo así como que él siempre trató de construir una historia de los distintos modos de subjetivación o de producción del sujeto en nuestra cultura, ¿no? Eh, Esto lo dice un poco porque él en ese momento estaba eh, trabajando bastante en las formas de autoproducirse por el sujeto, ¿no? O de cómo en la cultura, a partir de las distintas éticas, se fueron armando o se fue armando las distintas subjetividades, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso sería así como panorama general, ¿no? Hablar de Foucault es hablar de una historia con estas características de la historia y hablar entonces de que no hay a priori o categorías trascendentales, ¿no? Eh, Todo análisis debe hacerse concretamente en un momento histórico específico, ¿no? Eh, Vamos ahora, yo les decía que les comentaba, bueno, lo que caracteriza un poco a cada etapa. Eh, Cuando él empieza a escribir la historia de la locura, el nacimiento de la clínica y fundamentalmente también en las palabras y las cosas que corresponden a la etapa arqueológica, lo que fundamentalmente está tratando de describir las condiciones históricas de la producción de un saber. Eh, en, esta, en esta época, especialmente en las palabras y las cosas, él utiliza la idea de episteme como una especie así de conjunto de reglas que permiten formular y que son las que condicionan la aparición de los enunciados de distintas disciplinas, las que permiten hablar de un campo de saber, ¿no? Eh, entonces, ahí el concepto de episteme es claro, o es claro más que claro, eh, y es a partir de esas epistemes que, como les decía, se va a producir un saber, un sujeto de conocimiento y un tipo de objeto para ese conocimiento. Eh, Después cuando veamos en la unidad 2 vamos a ver la historia de la locura y
y el poder psiquiátrico, y vamos a ver cómo estos análisis, yo les doy como las pautas más generales, más abstractas, si quieren, como él los pone en juego en la práctica, ¿no? Eh, en la etapa genealógica, eh, él fundamentalmente va a pensar a partir de Nietzsche, ahí van a tener un nombre propio importante, como si quieren como influencia en Foucault, y los conceptos claves ahí van a ser poder, una concepción bastante novedosa en su momento del poder, no como un poder exclusivamente represivo, sino como un poder que produce subjetividades, produce saberes, produce la sexualidad y la idea de dispositivo eh, ya como algo que engloba a lo que él en la etapa arqueológica llamaba episteme, pero en el dispositivo, bueno, el poder tiene una función, como les decía recién, productiva, ¿no? Y el dispositivo él lo va a leer en distintos elementos heterogéneos. Por ejemplo, en una institución va a pensar la disposición geográfica, espacial, las normas que rigen a esa institución, lo que se dice, lo que no se dice, lo que se hace, todo ese tipo de cosas van a formar parte de lo que se conoce como dispositivo a partir de Foucault, ¿no? Ya lo vamos a ver con más detalle, les estoy diciendo como los puntos claves así de cada momento de Foucault. Y en el tercer momento del Foucault, eh, como les decía, él se ocupa ahí fundamentalmente de eh, pensar cómo a partir de ciertos dispositivos de saber y poder eh, se fue constituyendo la subjetividad en distintos momentos y analiza también la ética de cada momento, pero más que nada cómo en las prácticas, más allá de las normas éticas, los sujetos se formaban a sí mismos, ¿no? Eh, Esto a lo mejor en la última unidad del programa, cuando veamos el tema de la ética, lo hacemos referencia, pero entonces ahí la idea que tiene Foucault es, bueno, cómo pensar eh, que en medio de estos dispositivos de saber y poder, el sujeto despliega algo que en cierto sentido es una resistencia a esos dispositivos de saber y poder, ¿no? Esto muy resumidamente serían entonces los puntos claves de cada una de esas etapas, ¿no? Eh, si ustedes quieren eh, una, una, buena introducción es la que tienen en el programa, es el texto de Deleuze que se llama Foucault, ¿no? Ahí tienen como una lectura que a pesar de los años, cuando ustedes van a ver artículos nuevos sobre Foucault, es una especie de referencia infaltable, ¿no? Eh, También Deleuze es el que dice, bueno, eh, se podría pensar que Foucault se pregunta por las características del saber, por qué se puede saber en un primer momento, después cuando introduce el tema del poder, se pregunta por el hacer y en última instancia se pregunta, bueno, cómo esa exterioridad que supone los dispositivos de poder ingresan en el yo y cómo el yo puede reflexionar en relación a, o cómo es la relación entre esa exterioridad y la interioridad del yo, ¿no? Eh,
Bueno, esas serían entonces las tres etapas, con los conceptos así más claves, como que pueden pensar para ubicarse en la obra de Foucault, ¿no? Mi idea es hacerle un recorrido por algunos textos eh, clave, a lo mejor en relación al programa, para que también puedan ir acercándose al pensamiento de Foucault, que les vuelvo a repetir. Por un lado no es fácil y por otro eh, hay textos que... La historia de la locura, por ejemplo, son tres textos bastante largos. La historia de la sexualidad también tiene una producción bastante amplia, ¿no? O tuvo una producción bastante amplia. Inclusive no solamente están estos textos que son los clásicos, sino las clases que él va dando. Eh, Así que si les interesa Foucault tienen un panorama amplio para recorrer. Eh, bueno, empezamos a hacer esta especie de viaje rápido por los textos de Foucault. Eh, Empezamos con la historia de la locura. Eh, no es el primer texto que escribe Foucault, antes había escrito eh, sobre la enfermedad mental, el texto personalidad y enfermedad mental, creo que es el nombre de un primer texto donde todavía algunos dicen no era Foucault en el sentido que estaba bastante influenciado por la fenomenología y el marxismo cuando escribió ese texto. Y en la historia de la locura vuelve sobre el tema de la locura y ya con un enfoque distinto, ¿no? Eh, Fundamentalmente lo que va a plantear Foucault en la historia de la locura es una historia justamente de la exclusión de la locura. Eh, lo que él hace es definir distintos momentos que suponen, como les decía, el pasaje de uno al otro, cierta ruptura, y eh, cada, cada momento, cada época va a suponer lo que él llama una experiencia de la locura. Para, o para hablar de esta experiencia de la locura, utiliza la idea de que hay cuatro tipos de aproximación, ¿no? Él usa la palabra conciencia de la locura, que se van conjugando, van entrando en conflicto de distinta manera en cada una de las etapas. Eh, Él empieza el texto planteando que en la Edad Media los leprosarios eh, eran el lugar donde se separaba a los leprosos, donde se los excluía de la sociedad, ¿no? Y él dice, bueno, que ese lugar, con la desaparición de la enfermedad, es ocupado después, este lugar de la exclusión, ¿no? Es ocupado por la locura. Y eh, sitúa tres momentos, entonces, o analiza tres momentos. El Renacimiento, donde toma como casi figura para pensar este tema de la exclusión de la locura, la idea de la nave de los locos, que era una fábula literaria que Foucault dice, bueno, que con los locos se convirtió en realidad que era eh, ubicar a los locos en un navío, en un barco y someterlos a una navegación indefinida. Es como que se los sacaba de las ciudades eh, poniéndolos en estos barcos en donde era una navegación, Foucault dice, se los mandaba al exterior, casi al exterior del exterior, porque estaban, no tenían un punto fijo, ¿no? Eh, entonces,
dice, bueno, esa errancia era lo que define de algún modo el tratamiento que se le dio a la locura en el Renacimiento y en la época clásica, que es la época donde él más, o la época que más trabaja en este texto. El texto se llama Historia de la locura en la época clásica, o tiene como subtítulo Esto de la época clásica. Eh, y en la época clásica describe el encierro. Él dice fundamentalmente que empieza a tener en cuenta razones políticas, económicas, sociales para marcar que se da un gran encierro que incluye a los locos, los delincuentes, eh, los vagos. eh, entonces, él va situando ahí el encierro como la manera de excluir a la locura. Y la otra etapa que describe es la modernidad con el siglo XIX, donde la locura ya tiene un lugar específico como el manicomio, ya no es el hospital general sino el manicomio, y donde la locura se empieza a convertir en objeto de estudio, eh, donde, bueno, no, es difícil sin comentar todo el texto, sin muy rápidamente decir todo, pero donde al convertirla en objeto de estudio dice la razón trata de domesticar aquello que excluyó, ¿no? Fundamentalmente entonces él, por ejemplo, trabaja el cogito cartesiano y dice que a partir de Descartes se divide la razón o lo razonable de la no razón o de lo irracionable, ¿no? Entonces, fundamentalmente, la historia de la locura puede pensarse como la exclusión eh, de, eh, de lo distinto a la razón, él dice, la exclusión de lo otro con mayúscula, ¿no? Eh, lo que podríamos remarcar, así como temas así más específicos y teniendo en cuenta el momento del programa, que es más que nada esta cuestión de la epistemología o el contexto epistemológico en el siglo pasado. Bueno, es que Foucault piensa la locura no como una especie de entidad que se va conociendo a lo largo del tiempo, cada vez con mayor objetividad, sino que la locura es siempre un producto, y el saber de la locura es un producto de un momento. En cada uno de estos tres momentos hay una especie de saber sobre la locura que no tiene que ver entonces con una evolución del saber, sino con distintas situaciones socioeconómicas que, si ustedes quieren, la pueden llamar dispositivos, ya, ¿no? Si bien Foucault no habla de dispositivo en este momento, también se dice, o los comentadores de Foucault dicen que la historia de la locura es un texto que podría ubicarse casi en cualquiera de los tres periodos que les mencioné, ¿no? Eh, eh, Entonces, fundamentalmente, les vuelvo a repetir, la historia de la locura es como la historia de una exclusión y donde esa exclusión tiene distintas figuras y distintos modos concretos en cada época, ¿no? Eh, y como les decía recién, hagamos hincapié en que, bueno, entonces la locura no puede pensarse como una entidad así eterna ni el saber sobre la locura, ¿no? Eh, no hay una verdad sobre la locura, sino que se va construyendo un saber en cada época. El otro texto clave que no vamos a ver en el programa es Las palabras y las cosas, que
es el texto, quizás como les decía al principio, más emparentado con los métodos estructuralistas, en el sentido que él va a pensar cómo se arma la razón, eh, cómo se arma el saber, a partir de estas configuraciones o estas regularidades que él encuentra en distintos discursos en la economía o en la economía política, en la ciencia sobre el lenguaje y en la biología encuentra ciertas regularidades, maneras de producir los discursos y los objetos que van configurando lo que él llama episteme. Sería como normas que permiten producir saberes, ¿no? Y va situando también entonces ahí lo que él llama el triedro de los saberes, que conjuga las disciplinas formales, las disciplinas empíricas y la reflexión filosófica. Las disciplinas formales, estamos eh, ahí, perdón, no les comenté la periodicidad que hace, ¿no? Estamos ahí hablando de la modernidad, cuando les decía esto del triedro de los saberes, y eh, el previo a describir la episteme de la modernidad hace referencias al Renacimiento y a la época clásica como dos epistemes distintas, ¿no? Eh, en la época clásica el supuesto es bueno, que hay un orden del mundo y entonces habría que representarlo ordenadamente y acabadamente, ¿no? Entonces la idea es que la representación representa acabadamente al mundo. Y en la modernidad, con, con estas triedro de los saberes, es decir, las ciencias formales, matemáticas y lógica, y fundamentalmente las ciencias empíricas. Y el otro punto es la filosofía. En las ciencias empíricas él hace referencia al trabajo, al lenguaje y eh, a la biología o a la vida. Eh, Se empieza a armar entonces la epistemología, perdón, la episteme moderna, donde Foucault ubica que en el entrecruce de este triedro surgen las ciencias humanas y la figura del hombre aparece de algún modo como objeto de estudio, como objeto y sujeto, perdón, del conocimiento, pero también aparece como fundamento de aquello que la representación ahora ya no puede terminar de dar cuenta. Y ahí introduce la idea de la finitud también, en tanto, bueno, la vida está marcada por la muerte, donde en cuanto al trabajo y la economía se empiezan a plantear estructuras que van más allá del hombre, entonces empieza a marcar ahí la finitud, ¿no? El lenguaje también, estructuras que no son totalmente manejadas por el hombre, y entonces ahí él dice, bueno, la finitud del hombre es resuelta de alguna manera a partir de esta idea del sujeto del conocimiento y de esta idea del hombre como garante del conocimiento. Se los estoy resumiendo quizás muy rápidamente, pero todo lo que ustedes ven en Foucault como crítica a la idea del hombre, fundamentalmente sale de este análisis que él hace de la episteme moderna, ¿no? Donde el hombre aparece como garante ahí del conocimiento. Esto se manifiesta de distintas maneras en distintos discursos, pero él lo plantea así. Entonces, esa idea de episteme, yo les decía que fue, o que se puede pensar bastante en relación al estructuralismo. Entonces, él cuando escribe
el siguiente texto, que es la arqueología del saber, ya va a reemplazar la idea de episteme por la idea de formación discursiva. Y ahí, en ese texto, reflexiona metódicamente sobre los textos anteriores y se despega así fuertemente del estructuralismo, ¿no? La idea de formación discursiva tiene que ver fundamentalmente con eh, la dispersión de los enunciados, conservando la idea de regularidad, ¿no? Que en un campo discursivo hay ciertas regularidades que se pueden formular como normas, pero acentúa bastante ahí que no hay una especie de estructura gestáltica, si ustedes quieren. Siempre hay un campo de dispersión, ¿no? Una formación discursiva nunca es cerrada, nunca es definitiva. Eh, y en este texto introduce una reflexión sobre lo extradiscursivo. En las palabras y las cosas el análisis era más exclusivamente de lo discursivo. En la historia de la locura estaba más en juego lo extradiscursivo. En este texto que se llama La arqueología del saber, él reflexiona sobre su método y se empieza a tratar de esclarecer un poco más la relación entre lo discursivo y lo extradiscursivo. Eh, Relación que después va a pensar a partir de introducir el poder. El poder va a ser entonces eso que va a juntar las palabras y las cosas, por así decirlo, ¿no? Eh, y ahí ya entramos en la segunda etapa de Foucault con los textos, yo le decía a Nietzsche, la genealogía y la historia, que es un texto que van a ver en los prácticos, donde Foucault hace una lectura de Nietzsche para acentuar que la idea de conocimiento que tiene Nietzsche es fundamentalmente una idea que supone que el conocimiento es una invención, que no es una creación de un sujeto que se podría explicar como lo hacían las teorías del conocimiento a partir de las cualidades o las facultades del sujeto, que entre el sujeto y el objeto no hay tal complementariedad, dice Nietzsche, y fundamentalmente la idea de genealogía es la idea de historia, ¿no? De historia sin origen, eso es clave, como criticar la idea de origen es criticar la idea de un fundamento que explica el desarrollo, ¿no? Que cuando él habla de la modernidad, en las palabras y las cosas, hace referencia a esta idea de, bueno, que con la modernidad la historia parece casi como la metafísica de la ciencia, en el sentido que se planteaba la historia a partir de un origen y un desarrollo teleológico, un desarrollo con un fin ya determinado, y eso aparece en la idea de evolución, aparece en distintos modos de pensar el lenguaje, de pensar los objetos de conocimiento, ¿no? En ese sentido, Foucault hace bastante hincapié en Nietzsche que, bueno, el conocimiento tiene una historia y, como les decía, no vamos a partir nunca de un a priori desde Foucault, sino que va a ser un análisis pormenorizado, muy detallado, de distintas cosas que ocurren en un momento determinado, o distintas cosas que se dicen y que se hacen en un momento determinado, por ejemplo, sobre la locura, ¿no? Cuando él analice la locura en cada estos momentos que les planteaba, no solo se va a referir a lo que pasa concretamente con los llamados alienados o locos, sino también va a analizar qué pintaban los pintores en el Renacimiento sobre la locura, qué decían los escritores, los poetas, eh, no solo el discurso de la ciencia, vamos a poner ciencia entre comillas, sino que
todo lo que tipo de enunciados que tienen que ver en una cultura con ese objeto estudiado. El otro texto eh, clave que podemos situar en este segundo momento entonces eh, de Foucault es vigilar y castigar. Eh, Volvemos al texto de Nietzsche. Eh, Nietzsche hace bastante hincapié en el que el conocimiento tiene que ver con la lucha, con distintas fuerzas, con el poder fundamentalmente, ¿no? Entonces, eh, en el texto Vigilar y Castigar, Foucault también va a plantear distintas épocas, ¿no? Va a hablar de un poder monárquico, eh, va a plantear con la caída del poder monárquico, vamos a llegar finalmente a un poder más en la modernidad que tendría que ver con un poder disciplinario. Eh, el, la pregunta que se hace Foucault es, más que definir el poder, es, bueno, ¿qué hace el poder o cómo se pone en marcha el poder? Y va, en realidad no hay una definición así de poder en Foucault, sino que va diciendo cómo pensarlo y va a plantear, bueno, que la puesta en juego del poder monárquico o va a describir la ceremonia del suplicio como una escenificación de cómo funcionaba el poder en la monarquía, suplicios que eran públicos. Eh, Después va a plantear en el último periodo que él plantea, que tendría que ver con el capitalismo y con la modernidad, que el poder fundamentalmente tiene que ver con la vigilancia eh, y fundamentalmente eh, la vigilancia como la manera de dominar al cuerpo. Ahí entonces empieza a plantear la disciplina como una de las herramientas del poder y la disciplina la empieza a plantear, bueno, si en algún momento anterior el castigo apuntaba a dominar el alma, eh, la disciplina tiene como vector fundamental el cuerpo, ¿no? Eh, Dominar y apropiar los cuerpos. Y ahí empieza a plantear, quizás se los estoy resumiendo mucho, cuando hablaba, por ejemplo, del poder soberano, el soberano era el que tenía derecho a dar o quitar la vida, ¿no? Eh, eh, Cuando empieza a hablar entonces con el surgimiento del capitalismo, del poder disciplinario, eh, eh, empieza a decir que a través de distintos instrumentos como la vigilancia, eh, la sanción normativa y el examen, ahora vamos a hablar un poco de esa palabra, fundamentalmente el poder disciplinario tiende a readaptar al individuo peligroso a la sociedad. Entonces, eh, ahí plantea que distintos dispositivos de poder van produciendo un saber sobre qué sería lo normal o qué sería lo delictivo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, eh, Foucault toma el modelo de la cárcel para decir que en la cárcel se trata de reeducar al delincuente
para que cumpla con la norma. Eh, el modelo que ustedes deben conocer y más comentado es el panóptico, que es el guardián que desde una posición privilegiada puede ver todo lo que hacen los presos y en cada momento puede saber qué están haciendo y los presos a su vez se saben mirados, ¿no? Ese modelo de vigilancia sería el modelo del panóptico y sería el modelo que se aplica en la cárcel. Entonces, en el texto Foucault eh, va preguntándose por qué si la misión de la cárcel sería redactar al sujeto o al delincuente eh, para que pueda integrarse a la sociedad, eh, evidentemente dice fracasa en esa tarea, pero la idea que tiene Foucault es que en realidad ese fracaso es para mantener la figura del delincuente. Es como que la figura del delincuente garantiza, dice, la vigilancia permanente sobre el cuerpo social. Y en ese sentido, el modelo de la cárcel es un modelo que se traslada, con algunas diferencias o no, a la escuela, al taller, al hospital. Entonces, distintas maneras de que funciona el poder en la cárcel, él lo lleva, o a ese dispositivo él lo lleva a plantear, o llega a plantear que es un dispositivo que está desplegado y rastrillando toda la sociedad. Entonces, eh, cuando habla del examen, por ejemplo, como uno de los instrumentos de ese dispositivo, el examen dice que no es ajeno al surgimiento de las ciencias del hombre, como que esa idea de examinar y de verificar si es normal o no, tiene que ver también con la constitución de las ciencias humanas, ¿no? Que la está ubicando en el siglo XIX. Pero, entonces la idea es que con esto que él plantea el dispositivo, eh, que integra ya en su análisis para pensar la producción del saber concretamente más cosas que lo que aparentemente sería exclusivamente un discurso eh, científico o filosófico sobre el delincuente, sino que está planteando, bueno, hay un poder y el poder no lo define como algo que pertenecería a un solo grupo, a una sola persona, sino que el poder es siempre un, una, el la resultante de un conflicto de fuerzas, donde bueno, hay choque, hay resistencias, donde el poder siempre es estratégico, dice en el sentido que se va armando a partir de estas luchas eh, singulares y lo que él remarca, por ejemplo, hablando del poder disciplinario en las sociedades capitalistas, es que si en las monarquías aparecía el poder con una cara visible que era el rey, en estas sociedades estos dispositivos de poder suponen que no hay una cara visible para el poder. Pero quizás la idea clave es esta que, bueno, la idea de lo normal supone la posibilidad de rastrillar la sociedad para que no haya nada anormal, ¿no? Eh, y eh, con, no sé si les queda claro eh, la idea del dispositivo y la idea de poder de Foucault. En el texto La voluntad de saber, que es el tomo 1 de la historia de la sexualidad, Foucault da ahí una caracterización del poder, primero diciendo lo que no es, o las concepciones erróneas. eh, Acá dicen que sí, que les queda claro, bueno, buenísimo. Eh, les decía que en La voluntad de saber, en un primer capítulo que se llama Método, ahí da una caracterización del poder bastante
clara y les puede servir. Y hablando de este texto, la voluntad de saber, el planteo que hace Foucault es que también con la modernidad, la sexualidad aparece eh, como producida por un dispositivo de saber-poder y en ese aspecto él dice eh, que en Oriente había una especie de arte erótica y en Occidente hay una ciencia de la sexualidad que nos obliga, dice, a buscar eh, la verdad o nuestra verdad en la sexualidad. Él plantea que se generan ahí ciertas ficciones, dice. Una sería que la sexualidad sería una especie de unidad eh, y que en esa unidad estaría nuestra identidad. Él dice que esa idea es una ficción generada por un dispositivo de saber-poder en la modernidad, ¿no? Y entonces ahí vuelvo a hablar de la idea de norma para plantear que ahí el saber apuntaría a plantear una especie de normalidad o de qué sería la sexualidad normal, ¿no? Eh, Como que también la idea de verdad ahí estaría cuestionada, como por qué buscar, dice podríamos decir, la verdad en la sexualidad, ¿no? Y también plantea que, preguntándose por la idea del poder exclusivamente represivo, dice que como que esa idea encubre que en realidad no hay sexualidad al natural, sino que la sexualidad está ya producida por el poder, ¿no? Eh, Como que culturalmente se va produciendo la sexualidad. Eh, Eso sería entonces como el último texto que se ubica eh, en, la, en la etapa genealógica y ya en los otros tomos de la historia de la sexualidad y en las clases que él va dando, paralelamente en esos años, a partir del 78 más o menos, pueden ubicarla, tenemos la tercera etapa donde eh, él recurre a los análisis arqueológicos y genealógicos para pensar entonces cómo los sujetos se fueron planteando una ética y cómo, más que les vuelvo a repetir, más que las normas éticas, cómo en distintas sociedades se fueron aplicando técnicas para producir la subjetividad. Él habla de tecnologías del yo y plantea entonces, ahí es, o esta parte de la obra de Foucault es también bastante discutida, eh, pero plantea entonces que en esta historia que él va haciendo, tratar de buscar, bueno, eh, cuál sería el modo de que el sujeto se produzca a sí mismo y sería una producción en tanto habría que reflexionar sobre esas prácticas de saber y poder que nos han formado, ¿no? Eh, entonces, eso sería un poco lo que después del tomo uno de la historia de la sexualidad empieza a plantearse Foucault. Eh, que en su momento, cuando aparecieron estos textos, eh, de golpe Foucault se empezó, cuando analiza la historia de la ética, aparte de los griegos, se mete con el cristianismo, y todos esperaban que siga hablando más concretamente del poder en la actualidad, ¿no? Causó, vale, con esto les digo que causó sorpresa, digamos, que vuelva hacia atrás, ¿no? Eh, pero fundamentalmente, como él escribe, la idea que tenía era pensar cómo nos constituimos como sujetos en una cultura determinada, ¿no? Entonces,
habría que remarcar, si bien él parte criticando la idea de sujeto clásico en su primer momento, o habla de la muerte del hombre, no es que se haya desprendido del tema de la subjetividad, sino que es un tema que de algún modo siempre lo fue pensando. Y quizás pensó en los primeros momentos como para ubicar la subjetividad, la razón excluyó la locura, y cómo para armar la subjetividad a partir de la idea de lo normal, tendría que excluirse todo lo llamado normal, y cómo la idea de una verdad, desde estas ciencias del yo, la llama Foucault, a la psicología, cual, cuando él critica esta idea de que estaría la identidad o habría una unidad del yo, eh, entonces, cómo desde esta idea de la verdad sobre uno mismo se empezaría a modelar la subjetividad de distintas maneras. Les vuelvo a repetir, excluir la alteridad, excluir lo anormal y buscar una especie de verdad eterna sobre uno mismo, ¿no? Esas son las cosas que va de algún modo a replantearse Foucault y a criticar eh, en cuanto a cómo se constituye la subjetividad en nuestra cultura. Bueno, este sería un panorama bastante rápido eh, para ubicarlos en el programa. Piensen que, bueno, en cuanto al saber, al sujeto y al objeto de estudio, Foucault hace siempre un análisis histórico y rompe con las categorías tradicionales para pensar las prácticas científicas y las prácticas que están en relación a la propia subjetividad, ¿no? En la unidad 2 vamos a ver con más detalle la historia de la locura y el otro texto que se llama El poder psiquiátrico. Lo van a trabajar en los prácticos también. Ahora ustedes en los prácticos, no sé si alguna comisión empezó ya, tienen el texto de qué es la arqueología y el otro texto es Nietzsche, la genealogía y la historia. Eh, y en la unidad 3, cuando veamos el tema de la salud mental, eh, vamos a ver algo de vigilar y castigar y también algo en relación a la biopolítica en Foucault. Eh, bueno, eh, me preguntaban cómo se llama el último texto que estaba explicando. Eh, Mira, el último así que expliqué de la segunda etapa es la historia de la sexualidad, el tomo 1, la voluntad de saber. Y después hice un comentario así muy rápido de la última etapa donde los textos eh, son el tomo 2, 3 y 4 de la historia de la sexualidad, que se llaman el uso de los placeres, el tomo 3 es el cuidado de sí, el tomo 4 se llama Las confesiones de la carne, y ahí en esta etapa también les decía al comienzo textos como el nacimiento de la biopolítica, otro que se conoce como ética, estética y hermenéutica, que contienen las clases que él iba dando, ¿no? Quizás el último texto que expliqué, me parece que cuando me preguntaste era eh, la voluntad de saber, el tomo 1 de la historia de la sexualidad. Eh, bueno, no sé si tienen preguntas, espero que lleguen o si entendieron, si les quedó algún punto. eh,
como interrogante. Les vuelvo a repetir, eh, en el programa ubiquen esta idea de poder también, que ubica como el poder produciendo saber como algo clave y si bien en parte de Nietzsche para decir esto es bastante en su momento bastante novedoso fue, ¿no? Eh, bueno, no sé si tienen preguntas. Mientras espero que llegue alguna pregunta o díganme si se entendió, si no se entendió, les comento. O sea, la clase que viene vamos a empezar a trabajar el tema de repetición en Freud, que nos va poder abrir el campo a plantear también cierta relación entre lo que planteaba Derrida en cuanto a la falta de centro y todas las problemáticas de la estructura, el saber. Eh, Voy a trabajar ahí. eh, Recordar, repetir, elaborar, y dinámica de la transferencia, que son dos textos del 1912 de Freud, y más allá del principio del placer. Bueno, bueno acá Sofía sí que fue bastante clara. Bueno, eh, sí, ella plantea bueno, que le va a servir. A ver, para leer los textos. Sí, esto es como una introducción así muy general y en la medida en que vayan leyendo los textos de Foucault van a entender un poco más, como le digo siempre, ¿no? Inclusive cuando vayamos a la unidad 2, a la unidad 3, ahí eh, se les va a ir aclarando un poco más el planteo o los planteos de Foucault, ¿no? Acá Lucía pregunta si el concepto de voluntad de poder como algo inherente a la vida en Nietzsche lo trabaja Foucault. Sí, 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 lo trabaja. eh, el cómo en distintas maneras. Él hace fundamentalmente eh, la idea de voluntad de poder y la retrabaja así como el conocimiento como lucha y en distintos textos va a aparecer la referencia a Nietzsche constante en Foucault. No recuerdo eh, específicamente eh, eh, la idea de la voluntad de poder en relación a la vida, pero sí, sí hay menciones así bastante masivas de Foucault a Nietzsche, ¿no? En el texto que ustedes tienen en el práctico, la idea del conocimiento como voluntad de poder aparece claramente trabajada. Bueno, si tienen más preguntas, espero un ratito más, si no, dejamos acá por hoy. Bueno, dejamos acá y nos veríamos el jueves que viene. Que tengan buena semana. Hasta el jueves.